Ahora, vamos a hablar del versículo o del pasaje, hermanos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 9, pero vámonos versículo por versículo, despacito. Nada más que estaba poniendo aquí esto para dividir la clase en dos lecciones, y eso lo hubiera hecho yo en principio, pero bueno, ya se me olvidó, hermanos. Lo que a veces, como le digo, estamos haciendo tantas cosas, hermanos, aquí a la vez, estamos leyendo, estamos poniendo por aquí y por allá. Si se descargó, hermanos, o si se apagó, ¿verdad? Parece que todavía estamos transmitiendo. Deje ver aquí cómo vamos, hermanos, perdón. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ojalá que no se haya congelado esto, hermanos. Ojalá. Bueno, ahí estamos. Vamos a explicar el versículo 6. 1 Pedro 1:6. Cuando Pedro nos dice, hermanos, cuando dice, vosotros os alegráis, ¿a quién les habla? Acuérdense, dentro del contexto les habla a los hermanos expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero de una forma continua, hermano, a través de esta carta, el apóstol Pedro va a alentar a los hermanos una y otra vez. La pregunta es, ¿para qué? Ahora en este versículo les dice para que se mantuvieran alegres, para que se mantuvieran gozosos. ¿A qué? A la promesa de vida eterna. Y que siempre deberían de estar enfocando su vida cristiana, hermanos, y su esperanza más que nada, en que Dios, como ya decíamos según el versículo 5, en que Dios nunca los iba a dejar desprotegidos, perdón. Pero para que eso pase, acuérdense, hay una condición, que tengamos fe, para que esto pueda ser posible. Porque si usted no tiene fe en Dios, ¿cómo quiere que Dios le ayude? Es la pregunta, hermano, hermana. Si usted no tiene fe en Dios, ¿cómo quiere que Dios le ayude? Por eso dice Santiago, hermano, hermana, en Santiago capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando también nos habla de las pruebas, prácticamente es un pasaje que iría paralelo con lo que nos va a hablar Pedro en el versículo 6. Pero Santiago dice, cuando nos habla de las pruebas, y en cierta forma en el versículo 5 nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero luego dice Santiago, pero pida con fe, no dudando de nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, Santiago nos dice, hermanos, si no tienen fe, no van a poder recibir la ayuda de Dios que le están pidiendo porque están desconfiando de Él, porque no creen en Él. Entonces, por eso Pedro, hermanos, en este versículo, fíjese las palabras que nos dice, en el cual os alegráis, el verbo alegrar del griego agalaio o agaliao, liao, denota saltar de gozo, estar extremadamente gozoso o gozarse grandemente lleno de alegría. Ahora, este verbo, hermanos, lo podemos encontrar en pasajes tales como Mateo 5:12, 1 de Pedro 1:6, 1 de Pedro 1:8. Ahora, este tipo de gozo, hermanos, de saltar de alegría, de gozoso, así como si usted se sacara la lotería, no, unos 50 millones de dólares, qué sé yo. Cuando usted tiene esa alegría inmensa, preguntará usted, pero ¿por qué saltar de gozos? ¿Por qué? Porque viendo la confianza de lo que usted tiene enfrente de usted, una herencia inmarcesible, una herencia eterna, por eso mismo dice Pedro, hermanos, gócense, gócense. Ahora, este gozo debería estar reflejado en cada uno de ellos, hermanos, y ese mismo gozo que Pedro manifiesta para con los hermanos, que debería existir, es el mismo gozo que debe existir en usted y en mí, en el presente, en este siglo XXI. Es un gozo que debe estar presente, hermanos. Pero ¿cuántas veces andamos ahí todos cabizbajos, todos tristes ahí, todos agobiados? ¿Qué te pasó, hermano? No, estoy pasando por aflicción. No, usted gócese en el Señor, hermano. Hermano, pero estoy aquí tumbado en la cama, tirado en el sillón, con el sufrimiento. Gócese en el Señor, porque esta es una prueba
que está pasando usted para que usted se fortalezca aún más en el Señor. Es como un momento de entrenamiento para usted. Gócese. A veces nos es difícil gozarnos en las pruebas, hermanos. Muy difícil. Pero nos es más difícil gozarnos en las pruebas cuando dejamos de confiar en Dios. Manda un saludo a nuestro hermano Jaime Luna. Dice, saludos, hermano, adelante. Nuestra hermana Soleí dice, hermoso pasaje. Lo triste es que cuando está escrito lo que vamos a vivir, el hombre cuestiona a Dios cuando es afligido por no escudriñar la conciencia. Le pasó a Job, hermanos. ¿Ha leído usted la historia de Job? Job fue afligido al máximo. Llegó un punto de quiebre, hermanos, en el cual Job decía, ¿por qué, Señor? Maldigo la vida. Se puso a exigirle a Dios, hermanos. Se puso a reclamarle a Dios, según Job 10. A veces somos así, hermanos. Nos ponemos a reclamarle a Dios, a exigirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ahora, miren, cuando llegamos a 1 Pedro 1:6, hermanos, como decíamos, ese gozo debe estar en nosotros. ¿Por qué? Ya lo dijo Pedro. Sois guardados por el poder de Dios, como diciendo, miren, hermanos, tengan la plena confianza y certidumbre que Dios los está cuidando y que no va a dejar, hermanos, que ustedes caigan y pierdan esa salvación que Dios les ha prometido. Dios no va a permitir eso, pero para que Dios no permita eso, es necesario que ustedes no dejen de confiar en Él. Es lo que Pedro está diciendo, hermanos. Ahora, estos hermanos, como ya decíamos, hermanos, estaban siendo afligidos. Pedro le dice, hermanos, gócense. Y les deja ver algo también, porque miren, me acuerdo mucho de un hermano que ahorita parece que está en Monterrey, nuestro hermano Salvador, ya ni me acuerdo ni cómo se apellida el hermano, no sé qué se llama Salvador. Se me olvidó su apellido del hermano. El hermano fue estudiante de su servidor cuando empecé a impartir cursos en Ciudad Acuña en el 2007, 2008, más en particular en el 2009. Salvador González, perdón, nuestro hermano Salvador González, muy apreciado por su servidor. Ya tengo muchos años que no lo veo. Y en una ocasión estábamos hablando de Santiago, precisamente, hermano, Santiago 1:3-5. Y dice, hermano, y si estamos en una silla de ruedas y porque nos cortaron una pierna, ¿debemos de gozarnos en las pruebas? Hermano, yo le decía, ¿qué dice Santiago? Gócese. ¿Qué dice Pedro? Gócese. Y decía, hermano, es difícil, ¿verdad, hermano? Pero hay que gozarnos. Y de hecho, él hizo una lección que hasta el día de hoy me acuerdo que me dijo, hermano, hice una lección que se llamaba Pruebas Máximas. Y puse como ejemplo a Abraham. Dice, imagínate, hermano, las pruebas que a Abraham se le pusieron, sacrificar a su hijo y salir de su tierra a una incertidumbre total. Pero para que todo esto fuera posible en la vida de Abraham, era necesario la confianza en Dios. Y es precisamente, hermanos, lo que nos dice Pedro, que debe existir en nosotros para que haya gozo. Ahora, una cosa, hermanos, que nos dice Pedro, nos dice, miren, hermanos, si es necesario, van a tener que ser afligidos en pruebas de distintas formas, es lo que dice Pedro, cuando nos dice, seáis afligidos de distintas maneras. Ahora, fíjense, hermanos, vamos a hablar de esto. Si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Miren, el verbo un poco de tiempo, ahora por un poco de tiempo, fíjense, la palabra ahora del griego arti implica un tiempo inmediato o un tiempo muy próximo. Si quiere ponerlo como referencia, ponga Mateo 24:53. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 24:53? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces la palabra ahora, hermanos, cuando dice, pero miren, hermanos, si es necesario, ahora, por un poco de tiempo, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que Pedro está diciendo, miren, hermanos, si es necesario en el presente, van a tener que ser probados ustedes de distintas formas, si es necesario. Pero la palabra que debe de llamarnos mucho la atención, hermanos, es un poco de tiempo. O sea, Pedro nos dice, miren, hermanos, cabe la posibilidad de lo que Pedro nos está diciendo, traduciéndolo de esta manera, cabe la posibilidad de que tengan que ser probados de distintas maneras. Y cuando habla Pedro de distintas maneras, esto implica pruebas de distintos tipos. Dice, pero va a ser por un poco de tiempo, hermanos. Dice un dicho coloquial, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni alguien que los aguante. Pero para el cristiano, hermanos,
Es cierto, usted puede sufrir un mes, un año, 10 años si tiene una enfermedad crónica, 50 años. Pero usted cree que se compara todo ese tiempo de vida con la eternidad. No se compara, hermanos. Con el gozo que va a usted recibir en su herencia inmarcesible, incontaminada. ¿Cree que ese poco de tiempo que usted pueda sufrir en esta tierra va a opacar el gozo que usted va a tener con Dios un día en la eternidad? Ahora ya decíamos, hermanos, la palabra un poco de tiempo implica relativamente un tiempo muy corto, hermanos. Ponga como referencia Mateo 9:37, y ahí está en el libro, hermanos, por eso le digo, ¿verdad? Si usted adquiere el libro, aquí va a tener todas las notas. Y si usted quiere después dar una clase, usted puede sacar su libro, remarcar las notas y dar una lección, dar 2 lecciones, dar en una congregación, en otra congregación, hermanos. Para eso nos sirven. Ahora, acuérdense, un comentario solamente es eso, un comentario bíblico. No es algo inspirado, no es una investigación que se ha hecho, hermanos, para tener una mejor comprensión del pasaje. Decíamos que esta palabra un poco de tiempo, hermanos, puede usted encontrarla, o sea, la frase un poco de tiempo en Mateo 9:37, Mateo 20:16, Hebreos 12:10, Hechos 24:28. Con esta frase, el apóstol, hermanos, Pedro, tenía en mente el propósito de expresarle a los hermanos que si era necesario, cabía la posibilidad de que tendrían que ser afligidos a través de pruebas de distintas formas. Ahora, que estas calamidades o tristezas que pudieran surgir en sus vidas a causa del sufrimiento que les iba a sobrevenir, hermanos, pues eso no tenía que opacar su esperanza en ellos, esa esperanza que estaba, hermanos, en la vida eterna. Ahora, la palabra pruebas, o el sustantivo pruebas del griego peirasmos, denota someter a alguien, fíjese, someter a alguien a un examen de diversas características. Y por eso le decía que íbamos a comparar lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice Lucas 4:13, o también puede, en Lucas 4:13, hermanos, nos habla de pruebas distintas. El mismo Señor Jesucristo nos demuestra cómo Él, hermanos, cómo Cristo mismo había sido probado por Satanás. Satanás nos va a probar de una manera, hermanos, tentándonos. Dios nos pone otro tipo de pruebas, acuérdense, son 2 pruebas muy distintas. Ahora, en Lucas, por ejemplo, en Lucas 4:13, el escritor, hermanos, allá nos demuestra cómo el Señor Jesucristo fue tentado o probado por Satanás. Pero en el contexto de Santiago capítulo 1, versículo 2, el escritor nos exhorta o exhortó de primera mano a los hermanos expatriados también, que tuvieran por sumo gozo cuando se encontraran en pruebas de distintas formas. En 1 de Pedro 1:6, hermanos, el apóstol Pedro les hace ver a los hermanos que no decayera su alegría en ellos, que no decayera esa alegría que estaba en sus corazones o que debería de estar en sus corazones. Y que aunque vinieran pruebas difíciles, estas relativamente, hermanos, iban a ser muy cortas, como ya decíamos. Quiero tomar un ejemplo histórico, conforme a la tradición, hermano, para que luego no me diga, hermano, y es fidedigno este ejemplo, acuérdense, conforme a la tradición, pudo ser o no pudo ser, pero son cosas que fueron recopiladas por gente, hermanos, a través de los tiempos. Pero se dice que, por ejemplo, hermanos, Policarpo, que vivió del año 70 al año 156 después de Cristo, el cual fue un cristiano fiel, hermanos, en Esmirna, fue un obispo, de hecho, un anciano, el cual fue atrapado por las autoridades romanas y se le exigía a través de tormentos, a través de torturas, hermanos, que apostatara de su fe en Jesucristo, que rechazara su fe en Jesucristo. Y se dice que él dijo, he servido a Cristo por 86 años y él nunca me ha hecho ningún mal. Y en una forma de pregunta él decía, ¿cómo puedo yo blasfemar contra mi rey? Y dice, yo soy cristiano. Entonces prefirió, hermanos, el castigo, la tortura, el sufrimiento, hasta que lo llevaron al borde de la muerte a través de muchas torturas. Pero él murió, hermanos, fiel en Cristo, poniendo su confianza y su vista en Jesucristo.
según la tradición, ¿verdad? Conforme al libro de los mártires de Fox. Entonces, hermanos, hermanas, y también al libro de quién es quién en la historia, ¿verdad? Que nos habla de estos grandes hombres de fe. Entonces, por eso, con estos ejemplos cotidianos, hermanos, tenemos que aprender a ver lo que Pedro nos dice. Y como decíamos, si hacemos una comparación, hermanos, podemos sufrir en esta vida, pero realmente, ¿usted cree que es comparado el tiempo que podamos sufrir en esta tierra comparado con la eternidad? Comparado con lo que vamos a gozarnos allá con Dios, pero hay algunas preguntas que quiero enfatizar, hermanos. ¿Cuánto pudo haber durado? Fíjese la pregunta que quiero hacer. ¿Cuánto pudo haber durado el sufrimiento de aquellos hermanos en la fe que vivieron por aquel tiempo cuando Pedro escribe esta epístola hace como 2000 años? ¿Cuánto pudo haber durado? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Cuánto pudo haber durado el tiempo para ellos? ¿Un día, una semana, un mes? No sé. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuánto va a durar el gozo de ellos el día que entren a sus moradas celestiales? ¿Puede ser comparado nuevamente lo que nosotros suframos en esta tierra, hermanos, con el gozo que vamos a recibir con Dios en la eternidad, en esas moradas celestes que Pedro nos habla de ellas? Pero ahora preguntémonos algo conforme al contexto de lo que nos menciona Pedro, y por eso le decía que quiero leer hasta el versículo 9, ya lo leímos. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué tenemos que sufrir? Es la pregunta. ¿Qué acaso no somos hijos de Dios? ¿Qué acaso Dios no nos protege? Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué, por ejemplo, tengo que estar en un estado de enfermedad? Cáncer, por ejemplo, diabetes, una infección severa, osteoporosis, etcétera, tantas enfermedades que existen, ¿no? Y dirá alguien, ¿por qué, hermano? Esa enfermedad me ha mandado a la cama, estoy sufriendo, estoy padeciendo. ¿Por qué? Ahora dirá alguien, hermano, soy pobre y la pobreza trae sufrimiento a mi vida. ¿Usted quiere que me goce? Otro hermano podrá decir, hermano, sufro con los falsos hermanos, o sufro con la iglesia porque hay cabecitas duras, ¿verdad? Que a veces me hacen sufrir. Se oponen a la verdad, se oponen a vivir una vida fiel como Cristo nos manda, y eso provoca una tribulación en nuestra vida. Entonces, nuevamente preguntémonos, hermanos, ¿por qué tenemos que ser probados? Pedro nos da la respuesta. Cuando dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este pasaje, hermanos, el versículo 7, Pedro nos enseña, o Pedro se interpone a los hermanos esta hermosa ilustración para que ellos entendieran con qué propósito iba a ser sometida su fe. Al igual que ellos llegaran a entender, y nosotros también, hermanos, en el presente, llegáramos a entender, hermanos, cuál es el propósito, cuál es la finalidad que Dios nos pruebe de distintas maneras. Ahora, con esto también debemos asimilar, hermanos, que estas palabras, como ya decía, fueron expresadas para nosotros, para que nosotros también lo entendamos, hermanos. Miren, a través de las pruebas, lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, es que es a través de las pruebas que nosotros tenemos un proceso de depuración o de limpieza en cierta forma o de perfección en nuestro andar cristiano. O sea, cada prueba que usted supera, hermano, hermana, lo hace mejor. ¿Ante los ojos de quién? De Dios. No para que usted se vanaglorie, no, lo hace mejor en muchos sentidos, lo va perfeccionando. Ahora, con estas palabras inscritas por el apóstol Pedro, Pedro nos pone la figura, hermanos, o asemeja esta serie de pruebas, como cuando el catador o el probador, ¿verdad? O el fundidor pone en el proceso de fundición al oro.
a través del fuelle, ¿verdad? De ese implemento que antes lo soplaban así para que hiciera fuego, ¿verdad? Y, y, y se llevara a fundición el oro al grado de fundirlo, hermanos, e irlo perfeccionando por medio de la depuración de las escorias que le iban quitando a través de ese proceso, hermanos, una vez y otra vez y otra vez, por medio del fuego, para que después de una serie, hermanos, de procedimientos a través del fuego y del fuelle, el oro llegara, hermanos, a un estado de limpieza casi perfecta. Y cuando el oro llegaba a ese estado, hermanos, alcanzaba un grado de quilataje más alto y por implicación costaba más, era más costoso. Entonces, por eso le digo que cuando Pedro les pone este ejemplo a los hermanos, esta lección, esta ilustración, como diciéndoles, miren hermanos, ¿conocen el fuego? Sí. ¿Conocen el oro? Sí. ¿Conocen cómo es probado el oro? Sí. Bueno, precisamente su fe figurativamente así va a ser probada. Dios les va a poner una serie de pruebas, como ya les dije, diversas pruebas. Cuando ustedes vayan pasando esas pruebas, se van a ir depurando, se van a ir perfeccionando. Pero la pregunta es, ¿para cuándo y con qué propósito? Dice Pedro, se prueba con fuego para que sean hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como diciéndoles, Pedro, mire, cuando Cristo venga, quiere encontrarlos aprobados. Quiere encontrarlos que han pasado la serie de pruebas que se les han puesto en su vida como cristianos, como hijos de Dios. Hay tres cosas de las cuales Pedro menciona, hermanos. Ahora, algo que tenemos que entender es algo muy importante, hermanos. Miren, Dios nos prueba no para lastimarnos, no. Como dice Pedro, hermanos, Dios nos prueba de diferentes formas, no con el propósito de hacernos sufrir, de lastimarnos, sino todo lo contrario, hermanos. El propósito por el cual Dios nos prueba es para purificarnos. Es para que nuestra fe y nuestra paciencia sean halladas, hermanos, más valiosas a los ojos de los demás y a los ojos de Dios mismo. Y que todo esto dé como resultado las siguientes características que nos va a manifestar Pedro, al menos tres: alabanza, gloria y honra. La palabra alabanza, hermanos, del griego epainos, significa lo siguiente: la aprobación de parte de Dios. Romanos 2:29, Romanos 13:3 y 1 Corintios 4:5, con referencia a la palabra alabanza. Acuérdense, la aprobación de parte de Dios. Gloria, del griego doxa, significa literalmente un esplendor, gloria o honor. Lucas 4:19. Honra. Esta palabra proviene del griego time o timé, con acento en la E, la cual demuestra que uno llega a ser más valioso y que por analogía uno es más estimado en un grado más alto de estima y dignidad y que es precioso o de gran valor. Entonces, como les decía, Dios nos prueba, hermanos, para hacernos mejores, no para hacernos peores. Cuando usted va al libro de Job y lee los 42 capítulos y lo lee con detenimiento y lo estudia, y cuando empieza la historia de Job, hermanos, y Job es probado, fíjese lo que Dios dice de Job mismo cuando empieza la prueba, o antes de que empezara la prueba. Quiero leerlo, quiero ir al libro de Job, hermanos, en el Antiguo Testamento, y dice la escritura lo siguiente. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero fíjese lo que pasa en el versículo 8. Dice la escritura, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. A partir de ahí, hermanos, empieza una prueba de parte de Satanás.
¿Sabe qué probaba Satanás, hermanos? La fidelidad de Job. Job ya Dios sabía que iba a salir aprobado. Pero Job mismo no entendía, hermanos, por qué tenía que ser probado, por qué tenía que sufrir tanto. Él no entendía el por qué. Al final Dios se lo hace entender. Allá por el capítulo, si mal no me equivoco, 42, deje buscarle rápidamente, hermanos. Dice, fíjese, Job 42:3. Job mismo dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, dice Job, yo no llegué a entender y a comprender muchas cosas hasta el fin, Señor, hasta que tú me lo explicaste. ¿Por qué pongo esta ilustración, hermanos? Porque nosotros a veces somos como Job, somos probados y en lugar de gozarnos empezamos a cuestionar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ser probado? Entonces, por eso mismo Pedro nos deja ver estas palabras, hermano, el por qué somos probados, para encontrarnos aprobados a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de Dios. Ahora, una cosa que debemos entender también, muy importante, hermano, que Dios nos quiere ver aprobados, llenos de esplendor para darnos honor y nos quiere ver como cristianos realmente valerosos o valiosos para Él. Y todo esto va a ser el resultado, como ya decíamos, de haber pasado por una serie de diversas pruebas, hermanos, pero después de haber salido refinado de todas ellas, no antes, después de haber sido refinado. Ahora, Pedro exhorta a los hermanos a que sus padecimientos y pruebas tenían un propósito y que el fin de todo ello era para que fueran aceptos como cristianos con un gran valor sumamente invaluable para Dios y para Cristo. Y que ellos querían encontrar esas características positivas en ellos y que esas características, hermanos, iban a ser recompensadas en la manifestación de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a ser esa manifestación de Jesucristo? Cuando Él venga por segunda vez, hermanos. En este caso, miren, Pedro pone un refinador en el oro. Pero la pregunta es, ¿y quién es el refinador en nuestras vidas? ¿Quién nos ayuda a perfeccionarnos? Jesús. Por eso mismo, hermanos, debemos de dejar que Jesús perfeccione nuestra vida. Decía ahorita nuestra hermana Soleiva de las cargas, pero dice Cristo, hey, denme a mí las cargas, no quieran llevarlas ustedes mismos, porque ustedes las quieren llevar, no van a poder con ellas. Entonces Cristo nos pide, hermano, hermana, que confiemos en Él. Que cuando nosotros pongamos nuestras cargas en Él van a ser menos pesadas, van a ser ligeras. Pero hay que aprender a confiar en Él. Ahora dice, pero a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí aparece un verbo, amar. Pedro nos dice que debemos amar al Señor abnegadamente, hermanos. La palabra amar del griego agapete denota un amor incondicional. Ese amor tal como el que les expresó el Señor Jesucristo a sus discípulos en el nuevo mandamiento, hermanos, cuando les dice que se amen, cuando les dice que se amen unos a otros. Y en esto los demás conocerán que ustedes son mis discípulos. Ahora, es muy importante por eso, hermanos, amar a Jesucristo, confiar en Jesús a todo tiempo, en todo lugar, hermanos. Mire, ¿por qué? Dice, pero en el cual creyendo. El verbo creer, hermanos, del griego pisteu o pisteu, denota llevar a cabo la acción de confiar en lo que se cree, tal como lo demuestra el apóstol Pablo en Romanos 1:16, cuando dice, ¿verdad? El que cree en el Evangelio, o sea, confiar en lo que se cree. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? En este caso, Pablo mencionó el poder de Dios para salvación, es el Evangelio. ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree o que confía en Dios. Entonces lo que Pedro le está diciendo es, hermanos, confíen en el Señor. ¿Para qué? Para que puedan estar extremadamente gozosos aun cuando sean probados. Ahora, vamos a resumir aquí la clase, hermanos, para acabarla. Ya me quedan 3 o 4 minutos. Ya voy a acabar la clase. ¿Cuál sería el propósito, hermanos, de todo esto? Desde el versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Cuál? Dice Pedro en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Cuando el apóstol Pedro, hermanos, utiliza el verbo obteniendo, que aparece en el texto griego como komisomai, este verbo denota la acción de recibir algo. En esta ocasión, hermanos, cuando el escritor lo aplica al pasaje dentro de su contexto, el verbo obtener, lo hace con el fin de demostrar que el fin o el propósito de la fe ya antes mencionada, en los versículos anteriores, como por ejemplo el versículo, hablamos del versículo 4, deje regresar un poquito la lectura acá, hermanos. Ya se me está secando la boca, hermanos. Después de 2 horas, casi 2 horas continuas de hablar. Dice en 1 Pedro 1:9, ya vamos a acabar, hermanos. Fue pesadita la clase ahora porque fueron 2 lecciones. Pero fíjese, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Conecte 1 Pedro 1:5 con 1 Pedro 1:9, porque en 1 Pedro 1:9 vuelve a hacer mención Pedro de la fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, como diciendo, mira hermanos, este es el resultado final de su fe, que ustedes van a poder obtener la salvación, pero si confían en Dios, si no dejan de claudicar, si no dejan de tener esa confianza bien puesta en Dios. Obteniendo, como ya decíamos, el verbo obtener implica recibir algo. Por eso mismo, hermanos, como ya decíamos, hermanos, el propósito de la fe, ya antes mencionado en los versículos anteriores, de esa paciencia perdurable y esa alegría y ese gozo por ser cristianos y por creer en Cristo, daría como resultado en el tiempo futuro, en la venida del Señor Jesucristo, en la manifestación de Él, la salvación de las almas de dichos hermanos, y no solamente la salvación de ellos, sino la salvación, hermanos, de todos aquellos que confían en el Señor, en todo tiempo, en todo lugar, pero todos aquellos que han renacido de nuevo dentro del contexto que habla Pedro. Porque no nada más se trata de decir, ya creí, no, obedezca el Evangelio y permanezca en el Evangelio. Entonces, ahí vamos a acabar la clase con algunas preguntas. ¿Qué espera usted para buscar a Dios si aún no es cristiano? Aprenda de lo que ya acabamos de leer, de las enormes bendiciones que hay para los hijos de Dios. Y si usted es cristiano, la pregunta que surge es, ¿desea usted seguir peleando su lucha de tribulaciones solo? Si usted es cristiano, ¿ya ha dejado de confiar en Dios? ¿Desea usted, si no es cristiano, seguir peleando solo en sus sufrimientos, en sus cargas? ¿O desea obtener la ayuda divina de Dios? Es la pregunta. Aquí acabamos esta lección, hermanos, hasta el versículo 9 van 4 estudios ya. 4 estudios, hermanos. Entonces, los invitamos a que sigan con esta serie de lecciones el lunes, a ver si seguimos transmitiendo, hermanos, diariamente, porque son días festivos, días de asueto, a que la gente anda muy para arriba y para abajo y de vacaciones y aquí y allá. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios acabamos otra lección más, la vamos a estar bajando en YouTube, estas 2 lecciones. Ya van a ser 4. Ya vamos en el versículo 9. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Pero acuérdense que todo lo que empieza tiene que acabar. Me imagino que va a ser un curso de enorme bendición, hermanos. Y mando un saludo cordial a todos mis hermanos, al hermano José Estofar, a nuestro hermano Armo Castro y a todos los que estuvieron ahí al pendiente, a nuestro hermano Jaime Telles, a nuestro hermano Jaime Luna, a nuestra hermana Soleí. Y nuevamente, hermanos, ¿verdad? Acuérdense, si quiere obtener, vamos a ponerlo aquí, el enfoque. Ahí está el libro. Tener gozo ahora en las pruebas y el sufrimiento. Comentario de la epístola del apóstol Pedro, escrito por su servidor. Ahí está el material, hermanos. Miren todo el material. Son aproximadamente 302 hojas de estudio. Nuevamente, ¿cómo puede adquirirlo? Si está en Estados Unidos, mándenme un correo electrónico, mándenme un mensaje, ya les dejé ahí mi teléfono, nuevamente se los voy a dejar, hermanos, ya se los dejé una vez, pero se los vamos a dejar nuevamente, 972-322-2814, ese es mi número de teléfono, hermanos, si se gusta contactar conmigo, por mensaje, mándenme un mensaje de texto, mándenme un mensaje a través de Messenger, mándenme un mensaje en WhatsApp, y con todo el gusto del mundo, ya le dimos
los detalles, el comentario en Estados Unidos cuesta $12, el de Santiago 10. No tengo aquí a la mano, no es Santiago, no lo tengo. Y se lo mandamos a todo Estados Unidos por el costo aproximado de $15 ya con envío, que es lo que cuesta por el correo. Y en México se está manejando un precio de 240 pesos. Ya nuestro hermano Telles les puso que cobran aproximadamente, casi se manejan los mismos precios, a 65 pesos. Ahorita el dólar está a 20, entonces serían como $3 y tantos centavos. A todo México, me ha dicho el hermano, que llega el libro, es seguro. Y en Nicaragua también lo estamos distribuyendo para Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y esperamos prontamente, hermanos, próximamente distribuirlo para lo que es la parte de Sudamérica y también en Europa para la gente que está allá de habla hispana, hermanos. Entonces yo me despido, mis hermanos, que pasen, pues, no digo feliz Navidad, ¿verdad? Pero pues si están de asueto, si tienen algunos días de convivio, pásenla bien, hermanos, gócense, todo con moderación, vean, no caigan en excesos y mucho menos en vicios, no caigan en eso, hermanos, gócense con sus familias, vean, y que Dios los bendiga si están en los viajes de un lugar a otro. Son mis mejores deseos, vean, que la pasen bien en estos días de asueto hasta el principio del año. Y pues Dios me los bendiga y de parte de su servidor Osvaldo Rodríguez, me despido, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye.